Estimados alumnos, ¿cómo están? La clase que vamos a ver en este momento corresponde a la de los biomateriales metálicos y en general la bibliografía que vamos a utilizar para esta clase está en estos tres libros, principalmente de biomateriales dentales. La clase entonces va a versar sobre los metales de uso odontológico. Vamos a ver nosotros en el curso de simulación que los metales vamos a aplicarlos en esta unidad de restauraciones indirectas. También los vamos a aplicar en la unidad de prótesis fija. Y finalmente también vamos a tener una aplicación en la tercera unidad que versa sobre prótesis removible. Por lo tanto, los metales, tanto el punto de vista restaurador como también como participan desde muchos otros elementos de uso odontológico, es un material que es bastante versátil y muy útil. En general, como características, nosotros podemos reconocer a los metales como elementos que poseen una alta resistencia comparativa con otros que ustedes ya han conocido. Y en este caso necesitamos que sean resistentes debido a que van a estar sometidos a una alta carga masticatoria. Eso sí, vamos a hablar más adelante de aleaciones más que de metales, porque en general no se utilizan metales solos como componente de estructura, sino que en combinación con varios otros metales. Durante mucho tiempo, y eso yo creo ya por lo menos hace más de 50 años que se ha dejado de usar el oro como metal dentro de uso odontológico debido a la aparición de otros biomateriales metálicos que tienen un mejor comportamiento, pero principalmente también una disminución en el costo. Y finalmente, dentro de este concepto histórico, tenemos que uno de los últimos biomateriales que ha tenido un gran auge y un gran desarrollo es las lesiones que tienen titanio como componente. Dentro de lo importante que tienen los biomateriales metálicos y por lo cual han sido utilizados es porque son sus propiedades mecánicas las que más nos interesan. Y es por eso que es necesario que recordemos esta gráfica o llamada también curva de tensión-deformación, donde nosotros vemos el comportamiento de un metal o de un biomaterial frente a la aplicación de fuerzas y cómo este material se deforma frente a la aplicación de esta fuerza. Y por lo tanto, vamos a tener una primera parte en donde esta deformación es proporcional a la tensión y se va a producir acá una deformación llamada elástica. Por lo tanto, el cuerpo recupera su forma original y vamos a tener otra gráfica que no es tan proporcional, llamada zona plástica, en donde ya el material sufre cierta deformación permanente luego de haber sido aplicada cierta tensión y por lo tanto el cuerpo ya no recupera su forma original. Dentro de esta misma gráfica también sería necesario que vuelvan a recordar los conceptos de rigidez y flexibilidad de un biomaterial, el concepto de ductilidad, de maleabilidad, de fragilidad, de tenacidad y resistencia y de resiliencia. Elementos que son aplicados o que se pueden obtener a partir del análisis de esta curva de tensión-deformación. En general, los metales son elementos sólidos, excepto el mercurio y el galio, que son o tienen un comportamiento más líquido. Son elementos que son dúctiles y maleables, es decir, es posible formar alambres o hilos o láminas a partir de la deformación de ellos. Tienen una característica o un sonido especial que es llamado tañido cuando golpeado. Son elementos muy resistentes, con muy buenas propiedades mecánicas. Y sí, frente a los cambios de temperaturas, tienen un comportamiento especial en el sentido de que sufren cambios volumétricos y esa quizás es una de las grandes desventajas que poseen estos materiales. Cuando se puede obtener un pulido adecuado de su superficie, podemos obtener un brillo superficial de este. Son elementos muy buen conductores térmicos y eléctricos. Son de elementos pesados en general. Su composición interna es en base a cristales y estos cristales van a formar estructuras de diferente forma
y su color en general es gris, excepto el oro, el cobre y el bismuto, que tienen un color que es más rojizo. Más que metales, en general en odontología nosotros vamos a hablar de conceptos de aleación, es decir, la combinación de dos o más elementos que combinados entre sí van a dar un producto final que va a tener cierta utilidad dentro de la odontología. Por lo tanto, las propiedades de la aleación va a ser el conjunto de propiedades particulares que tiene cada uno de los metales que forman parte de esta aleación. Y por lo tanto podemos ir mejorando ciertas características dependiendo de la adición, del aumento del porcentaje de cierto metal dentro de esta aleación. Estas características internas, por lo tanto, podemos irlas modificando en el sentido si queremos una aleación que sea más dura, una aleación que sea más brillante o menos brillante, una aleación que sea más resistente a la corrosión, que sea menos flexible, etcétera. Por lo tanto, nosotros podemos ir fabricando diferentes tipos de aleaciones dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos de ella. Vamos a ver entonces cuáles son las aleaciones de uso odontológico para conocer su composición y sus propiedades. En general, la evolución de las aleaciones durante la evolución de los materiales restauradores ha sufrido cambios producto de el cambio de la economía, o sea, el valor de estos productos en el mercado y por lo tanto, y todavía el oro es un material bastante caro y que ha sido reemplazado por otros biomateriales metálicos que tienen un precio mucho más reducido. Dentro de las propiedades mecánicas también se han obtenido aleaciones que tienen un muy buen comportamiento, mucho mejor que el oro o aleaciones de oro. Y también tenemos combinaciones de metales que pueden obtener una muy buena resistencia a la corrosión y ser biocompatibles tanto como lo ha sido el oro. Por lo tanto, el oro siendo un biomaterial bastante bueno o con un excelente comportamiento dentro de la boca, ha sido reemplazado por estos motivos por otras aleaciones. A las aleaciones les vamos a exigir ciertos requisitos, ya sea desde el punto de vista de su fabricación y de su uso. Durante su fabricación en el laboratorio o su manipulación en el laboratorio, es importante que desde el punto de vista del proceso de fusión de los metales o las aleaciones para poder obtener las estructuras, existen ciertas facilidades. Por lo tanto, necesitamos una aleación que tenga un punto de fusión no tan alto, o sea, no necesitar tan altas temperaturas para lograr su fundido. Y que en ese momento de fusión este material sea poco reactivo. Hay algunos que cuando han logrado su estado de líquido son explosivos. También necesitamos de que sea muy fácil lograr este cambio de sólido a líquido sin pasar por una etapa intermedia muy importante. También es necesario que en el momento del enfriado del material que ha sido fundido no exista un gran cambio volumétrico o una contracción. Y que finalmente también esta aleación sea capaz de ser pulida o obtener un brillo superficial con cierta facilidad. Desde el punto de vista mecánico, una vez construida esta restauración o este elemento protésico, debe ser resistente frente a muchas fuerzas que van a caer sobre la estructura. Fuerzas masticatorias, roces, golpes, etc. Dependiendo de su utilidad, es necesario algunas veces poder producir alambres o en algunos casos producir láminas de este material. O en otras ocasiones, por la extensión de algún elemento protésico, necesitamos que tenga un gran módulo de elasticidad, o sea, un material que sea muy rígido. Y finalmente también que sea un elemento que en su superficie pueda ser resistente a la abrasión o al golpe del roce, de manera de que no pierda su brillo. Otros requisitos del punto de vista ya químico es que una vez puesto dentro de boca pueda ser resistente a la corrosión y a la pigmentación. Y también del punto de vista estético, intrabucal, que pueda pasar desapercibido. Un factor que es bastante difícil porque cualquier metal no tiene para nada un parecido con el color de los dientes, por lo tanto ya en estos tiempos casi es considerado un material antiestético. Pero antiguamente, por ejemplo, el oro sí era considerado un material que daba cierta estética y estatus también. Desde el punto de vista biológico, es
es importante que este biomaterial sea compatible con los tejidos intrabucales, ya sea en contacto con ellos o producto de el estar en un ambiente húmedo. Como este biomaterial va a estar en contacto directo en parte de él o completamente, es necesario que sea biocompatible, que combinado con otros materiales estéticos como es por ejemplo la porcelana, exista una buena capacidad de adhesión entre ellos. Por ejemplo, cuando vamos a fabricar coronas o prótesis fijas periféricas, para el laboratorio debe haber cierta facilidad en su confección, y si hubiera la necesidad de realizar alguna reparación o unir piezas entre sí, es necesario que este biomaterial sea muy fácil de soldar. En sus diferentes estructuras o indicaciones, es necesario que este biomaterial, como les contaba, en su momento de fusión no sea reactivo con el elemento que está sirviendo de contenedor durante su fusión. Debe ser muy resistente al desgaste y a la flexión, sobre todo en estructuras tan grandes como las que vemos en la fotografía, prótesis fijas plurales de muchos dientes, que sea resistente a la corrosión y al manchado, un color aceptable luego del pulido, y que tanto en el proceso de laboratorio como también durante su funcionamiento dentro de la boca no tenga cambios volumétricos frente a los cambios de temperatura. Cuando hay estructuras grandes, ya sea prótesis fija o prótesis removible, uno de los grandes requisitos entonces de este biomaterial o estas aleaciones es que tengan un gran módulo de elasticidad, es decir, que sean rígidos. Y además que tengan un límite proporcional alto, o sea, el momento cuando este biomaterial es deformado debe ser cuando se hayan logrado fuerzas bastante altas. Y que además en algunas situaciones sí permita su deformación, como por ejemplo en el borde de algunas restauraciones, que mediante el bruñido de estos bordes delgados uno puede adaptar, por ejemplo, un bisel al margen de una preparación. Este material va a recibir fuerzas masticatorias ya sea de los dientes o de los alimentos, por lo tanto su superficie que ha sido pulida por el laboratorio debe resistir en esta característica o en estas condiciones, por lo tanto debe ser un material que tenga una muy buena dureza. En general, esta capacidad o esta característica está dada por el tamaño de los cristales o granos internos que tiene este biomaterial, en donde mientras más pequeño sea este cristal o grano, mucho mejores van a ser sus propiedades físicas y también las mecánicas. Dentro de las primeras clasificaciones que vamos a ir viendo, nosotros podríamos dividir a los metales en un grupo que vamos a llamar de metales nobles, en el sentido de que tienen un comportamiento bastante adecuado dentro de la boca, y otro tipo de materiales también de uso intrabucal, pero con un comportamiento un poquitito más diferente, que son los metales base, que forman parte de algunas aleaciones. Dentro de los metales nobles utilizados en las aleaciones vamos a tener principalmente el oro, el principal metal componente de este tipo o de este grupo de aleaciones. Entre ellos también va a estar el platino, el paladio, el iridio, el osmio, etc. Y dentro de los metales base que se combinan entre sí o en conjunto con los metales nobles vamos a tener el cobalto, el níquel, el cromo, la plata, cobre, zinc, indio y titanio. Como habíamos visto que podíamos clasificar a los metales como metales nobles y metales base dependiendo de su comportamiento, también las aleaciones de la cual van a formar parte podemos también clasificarlas con esa misma categoría. Entonces, la ADA clasificó a las aleaciones dependiendo de la participación de estos metales nobles en aleaciones de alta nobleza, aleaciones nobles, una nobleza baja, y metales base, o sea, aleaciones que tienen muy pocos componentes o no tienen componentes nobles. Solamente en el grupo de aleaciones nobles y que tienen oro, podemos clasificar en 4 tipos las aleaciones de oro. Las aleaciones de tipo 1 tienen un gran contenido de oro y eso significa que son aleaciones un poquitito más blandas, por lo tanto su indicación antiguamente era más para restauraciones de muy pequeñito tamaño.
y en la medida que va disminuyendo el oro y aumentando otro tipo de metales dentro de la lesión, va aumentando su dureza y por lo tanto va cambiando también la indicación a estructuras de mayor tamaño. Restauraciones convencionales, prótesis fija o prótesis fijas plurales. Estas aleaciones de oro tenían en general por lo menos un 85% de oro más otro tipo de aleaciones. En general el oro y los otros metales nobles componentes de estas aleaciones nobles son nobles debido a su comportamiento químico, por lo tanto son estables dentro de la boca, no se corroen o no se oxidan, digamos. Pero esa situación sí es necesario cuando, por ejemplo, para otras situaciones o indicaciones protésicas necesitamos que el material se oxide, pero no dentro de la boca, sino que oxidación en el laboratorio, si es que quisiéramos unirlo a, por ejemplo, la porcelana. Cuando nosotros queremos hacer prótesis fijas metal porcelana, necesitamos que este metal o esta lesión se oxide para producir la unión durante el proceso de fabricación de estas estructuras. Debido a el costo que han tenido estos metales o estas aleaciones, es que han sido reemplazados por otro tipo de aleaciones de menor nobleza, pero también de menor costo. Algunos ejemplos que se tenían de aleaciones de gran nobleza: tenemos aleaciones de oro, platino y paladio, oro, platino y tantalio, pero en general todas tienen un gran contenido de oro. En combinación también con otros materiales, y vamos a tener entonces otro tipo de aleaciones, como por ejemplo del oro, cobre, plata y paladio, oro, plata, paladio, indio, etc. Paladio, cobre, galio, plata y paladio, o plata y paladio. Si van viendo, las últimas dos no tienen oro, pero siguen siendo nobles por sus otros componentes. Hay aleaciones de baja nobleza. Ya tenemos una cantidad de oro bastante reducida, 50% o menos, donde están las aleaciones de bajo contenido de oro, y también tenemos aquellas que no tienen oro, como son por ejemplo las aleaciones de paladio y plata. Estas aleaciones, en la medida que son de más baja nobleza, como les contaba, tienen baja nobleza pero también bajo costo, y también tienen muy buenas propiedades mecánicas y biológicas. Es por eso que también son utilizadas producto de su comportamiento corrosivo o de formación de óxidos superficiales. Se utilizan en combinación con porcelana de recubrimiento. ¿Para qué? Para fabricar coronas metal porcelana. Y finalmente tenemos las aleaciones de metal base. En general estas aleaciones son bastante económicas, de muy gran uso en muchos elementos protésicos y restauradores. También se le llama aleaciones alternativas, pero más que alternativa en algunos casos es de indicación principal para algunos tipos de restauraciones, y están compuestas de metales no preciosos. En general, y pese a eso, tienen un muy buen comportamiento dentro de la boca. Acá tenemos tres grandes representantes: las aleaciones de níquel cromo como gran familia, las aleaciones de cobalto cromo y las aleaciones en base a titanio. Vamos a ver cuál va a ser la indicación general de cada una de estas tres categorías. Las aleaciones de cobalto, y que tienen cromo también como el otro gran componente, va a ser una aleación que principalmente se va a utilizar para confeccionar estructuras metálicas de prótesis removibles. Ese va a ser su gran uso, producto de que la combinación de estos dos metales va a dar como producto una aleación que va a servir para el fin que le vamos a dar, que es estructura de muy gran tamaño. Por lo tanto, la capacidad o la posibilidad de la flexión de esta estructura frente a las cargas masticatorias, pero al mismo tiempo necesitamos un muy buen comportamiento biológico. Entonces, estos son los elementos o estructuras que vamos a fabricar con este tipo de aleaciones. Solamente a temperaturas elevadas van a tener oxidación, pero a temperatura bucal son elementos que se comportan bastante bien. Si ustedes ven acá en la fotografía, las estructuras tienen un tamaño bastante grande, va a haber una presión bastante grande también sobre ellas, por lo tanto deben ser muy rígidas,
para resistir esta carga masticatoria, pero también puede resistir la flexión producto de la compresión o deformación que intenta los dientes hacer cuando el paciente mastica con estas prótesis. La ventaja es que con estas muy buenas propiedades mecánicas al mismo tiempo son aleaciones que tienen un costo bastante bajo. Por lo tanto se pueden utilizar en grandes cantidades que son eh, o por lo cual se están utilizando en este tipo de elementos protésicos. En general, el metal principal, que es el componente de esta aleación, es el cobalto y secundariamente entonces, como les contaba, el cromo. Tienen algunos otros componentes o algunos otros metales añadidos, pero son principalmente de uso de laboratorio o para ciertas características de manejo de laboratorio a la aleación. Dentro de las grandes desventajas es que producto de su dureza o su rigidez son materiales que cuesta mucho lograr un pulido final o una superficie lisa para poder ser utilizada como base protésica. Esto debido a su alta dureza. Sí, también comparativamente con algunas aleaciones de níquel tienen un poquitito mayor oxidación. Y las aleaciones en base a níquel, que es el otro gran grupo de aleaciones, como material de instrumentos, es muy importante la combinación del níquel y el titanio, por ejemplo, para la fabricación de instrumentos endodónticos, en donde necesitamos elementos muy finos, muy resistentes, pero muy flexibles. ¿Para qué? Para que puedan introducirse dentro de los conductos radiculares. También es utilizado en algunos casos para algunos elementos de ortodoncia. Pero para el uso como material restaurador, las aleaciones de níquel, de cromo-níquel o níquel-cromo, vamos a verlas más en el área de la restauración, más que protésico. ¿Cuáles son las propiedades generales de las aleaciones de cromo-níquel? Son aleaciones que en el laboratorio tienen una muy buena facilidad de producción, en el sentido que no es necesario obtener grandes temperaturas para su fundición. Tienen muy buenas propiedades mecánicas, son resistentes a la pigmentación y corrosión, son de alguna manera biocompatibles, tienen cierto grado de estética cuando se logra un pulido adecuado y tienen un costo bastante bajo. ¿Cuál es su indicación como elementos restauradores? Inlays u onlays o casi coronas completas, o como base o estructura metálica de refuerzo de coronas o prótesis fijas eh, de metal y porcelana, donde el metal es la estructura que da la resistencia a la porcelana que va a cubrir posteriormente estas estructuras. La gran desventaja de las aleaciones de cromo-níquel es que, dado su alto módulo de elasticidad, son bastante resistentes, sobre todo cuando necesitamos estructuras de mayor cantidad de dientes o estructuras más grandes, y son elementos de muy bajo costo. Dentro de las desventajas es que, como una característica más específica del laboratorio, que una vez que está fluido o en estado líquido este material, no llega a algunas zonas que pueden ser muy finitas, como por ejemplo un bisel. Por lo tanto, comparativamente con el comportamiento que tiene, por ejemplo, el oro como material fundido, tiende a ser inexacto en algunas zonas de bordes delgados y estos márgenes podrían quedar cortos o rugosos. Este material se oxida bastante, por lo tanto va a tener unión química a través de estos óxidos superficiales con la porcelana, pero esta oxidación puede a veces ser excesiva y jugar en contra de la adhesión que puede existir entre estos dos materiales. El níquel presente dentro de estas aleaciones podría producir alguna reacción de hipersensibilidad en pacientes que son sensibles al níquel. Y por su dureza también, si quisieran en algún momento retirar, ya sea una estructura de una restauración o de una prótesis, va a ser bastante difícil porque son elementos bastante duros. Finalmente el titanio, que es un elemento que ha tenido un gran desarrollo últimamente gracias a la implantología, es un material que dentro de sus características es que para su uso de laboratorio es bastante complicado porque es un material muy reactivo en estado líquido. Funde a temperaturas demasiado altas, tiende a ser explosivo, como les contaba en ese momento, es muy reactivo.
muy inestable y por lo tanto es necesario trabajarlo bajo ciertas condiciones especiales. En general no se utiliza solo, sino en combinación con otros metales como es el aluminio y el vanadio para poder formar o fabricar ya sea los implantes o algún otros elementos. Pese a que es un elemento bastante estable, de todas maneras es una aleación que se va a oxidar en muy pequeña cantidad y es esa oxidación la que le va a dar o conferir la capacidad de integración al hueso. Entonces, como les contaba y en resumen, un material con un muy buen comportamiento biológico, desde el punto de vista que aunque se oxide, esta oxidación es positiva para la osseointegración y lamentablemente desde el punto de vista de manejo del laboratorio sí es necesario contar con aparatología especial. El uso del titanio no solamente va a ser para implantes, vamos a ver que se pueden fabricar también todas las estructuras protésicas que van sobre los implantes y también es posible usar el titanio como elemento de confección de prótesis sobre dientes, ya sea unitarias, plurales o también como parte de prótesis removible. Quizás es un costo mayor, pero también puede utilizarse el titanio para estas indicaciones protésicas. Entonces, hemos visto de que los metales o específicamente las aleaciones formadas por estos metales van a tener una aplicación bastante diversa en todo lo que tiene que ver con el área de restauración y protésica. eh, y más adelante vamos a ir viendo de qué manera van a ir participando en cada uno de estos componentes. Muchas gracias.